¿Cómo están? Soy Nicolás Alvarado. Como parte de las conmemoraciones bicentenarias que se celebran también aquí en Prodigy MSN, bueno, pues se me ha pedido que haga un podcast especial sobre los símbolos patrios mexicanos del siglo XXI o algo así. Digamos, sobre pues el registro sentimental, sobre los valores culturales en que incurrimos los mexicanos a este comienzo del siglo XXI. Si no me equivoco, si se me hizo esta solicitud, fue pues un poco en virtud de un librito que escribí yo hace algunos años y que se llama Con M de México, y que si bien no es un libro específicamente sobre el tema que se me ha planteado, sí tiene muchos vasos comunicantes con él. Déjenme contarles un poco de aquel libro que escribí. Con M de México es un libro que es un alfabeto de ensayos. El alfabeto es una forma digamos que ha sido explorada por algunos escritores. Pienso por ejemplo en Bernardo Atxaga, un escritor vasco que a mí me gusta mucho, que consiste en encabezar cada uno de los capítulos del libro con una letra del alfabeto. Así el libro habla de con A de asalto, con B de basura, con C de compromiso, con D de desconfianza, y así se sigue hasta la Z de cempasúchil, temas como verán todos muy mexicanos. Y cuando yo escribí este libro, pues primero hice una revisión de lo que muchos autores anteriores y sobre todo mejores que yo pues habían escrito sobre nuestro país. Por supuesto, me acerqué al Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, que había yo leído hacía algunos años y al que me dio mucho gusto revisitar. Creo que la esencia misma de lo mexicano y de las contradicciones mexicanas está contenida en ese espléndido ensayo, pero me acerqué también a otros autores como Jorge Portilla, como Samuel Ramos, y yo diría que de manera más destacada a Jorge Ibargüengoitia, que me parece que es quien mejor escribió sobre México. Jorge Ibargüengoitia, un escritor de Guanajuato, pues tuvo una larga carrera, no solo como dramaturgo y como narrador, sino también como periodista, como columnista del periódico Excelsior. A finales de los años 70, Ibargüengoitia tenía una columna semanal en el periódico Excelsior, y en un muy buen trabajo que hizo hace unos 20 años la editorial Joaquín Mortiz, y que le encargó a Guillermo Sheridan, que sería de alguna manera como el heredero literario de Ibargüengoitia, pues se editaron varias compilaciones de artículos de Ibargüengoitia, los publicados en Excelsior por aquellos años, agrupadas temáticamente. Y hay un volumen que está dedicado específicamente a sus escritos sobre México, que se llama Instrucciones para vivir en México. Y es que vaya que se necesitan instrucciones para vivir en este país. ¿De qué habla Ibargüengoitia en este libro? Pues habla de los mexicanos en el extranjero, habla de cómo nos comportamos los mexicanos en la vida cotidiana, habla de cómo concebimos los mexicanos nuestra historia, habla de las costumbres herederas de la única revolución institucionalizada que se haya dado probablemente en el mundo. Porque lo de la Unión Soviética era más bien un socialismo totalitario de Estado, no una revolución institucionalizada, lo cual es un poco exótico. En fin, nos disecciona a los mexicanos, en toda nuestra entrañabilidad, pero también en todo nuestro caos. Ahora, cuando a mí me dijeron que hablara de cómo somos los mexicanos en el siglo XXI para este podcast, dije, seguramente ya Ibargüengoitia habrá planteado cosas que ya no tienen nada que ver con quiénes somos nosotros, que tienen que ver con prácticas de un país que ya no existe, de un país previo a la alternancia en el poder, previo a un contexto global unipolar. En fin, seguramente ya no nos parecemos mucho a aquellos que retratara Ibargüengoitia a finales de los años 70. Yo, decepción, somos igualitos. Me puse a hojear, por ejemplo, el primer apartado de Instrucciones para vivir en México, en donde habla de la relación que tenemos los mexicanos con la historia, y me encontré, por ejemplo, con esto, muy pertinente de leer en estos momentos. Otro procedimiento para conmemorar, que se aplica a cualquier clase de festejados, consiste en sacar los restos del cadáver de donde estén enterrados y hacerlos viajar. Si están en el lugar en que el prócer murió, se lleva a donde nació, y si no, viceversa. Para esto se colocan las cenizas en una urna, y esta se traslada con mucha solemnidad en el vehículo más antiguo y más incómodo de que se puede echar mano, la cureña de un cañón de 75 milímetros o una carreta de bueyes. Son casos perfectos, que recorre la distancia entre las dos localidades históricas con un séquito formado por los burócratas de la región afectada.
Una vez llegada a su destino, la urna se deposita en la capilla ardiente que se ha arreglado de antemano en el sótano de algún edificio público que resulte adecuado, si el conmemorado es poeta en la biblioteca municipal, si fue político en el palacio, etc., en donde permanecerá frente a una lamparita económica que arderá constantemente. Las ventajas de las capillas ardientes en lugares lóbregos sobre los monumentos son dos. Son más económicas y se convierten en el lugar obligado al que se conduce con engaños a la presunta víctima de una broma pesada y se le deja allí encerrada. Pues es igualito a lo que acaba de pasar con el traslado de los restos de varios héroes de la independencia, del Ángel de la Independencia, a el Castillo de Chapultepec, a un laboratorio forense en el Castillo de Chapultepec, para que sean eventualmente exhibidos en Palacio Nacional. Y conforme voy viendo cuál es nuestra relación con la hospitalidad, cuál es nuestra relación con el tránsito vehicular, todo lo que describe Ibargüengoitia, pues voy reconociendo que somos los mismos, los mexicanos de 2010, que los mexicanos de 1970 y tantos, estos principios de los 70 en que escribía Ibargüengoitia. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas, y yo creo que una importante es la globalización. Yo creo que ahora los mexicanos tenemos algunas patologías globales, es decir, algunas patologías que compartimos con otros habitantes del orbe. Yo conozco gente que ya tiene pues casi implantada una BlackBerry en la palma de la mano y ya no se comunica con la gente verbalmente sino por Twitter. Pero esto no es una cosa exclusiva de México, esto es una cosa que sucede en todos los países. Hay estadounidenses, turcos, australianos, franceses, marroquíes, que desarrollan exactamente ese mismo comportamiento. Pero los rasgos, digamos, primigenios del mexicano son rasgos que han estado desde que los mexicanos somos mexicanos, me atrevería yo a decir, es decir, desde el siglo XIX. ¿Cómo somos los mexicanos? Bueno, creo que lo primero que somos los mexicanos es desconfiados. Creo que los mexicanos rara vez creemos en los demás y rara vez creemos que se nos habla de buena fe. ¿Acaso sea porque nosotros mismos no hablamos de buena fe con mucha frecuencia? Creo que somos atenidos también con enorme frecuencia y creo que eso se refleja de manera muy importante en nuestra relación con el poder. Siempre queremos tener unos gobernantes que vengan a darnos cosas, a hacer cosas por nosotros. Digo, no está mal el anhelo porque no hemos tenido buenos gobernantes, particularmente no a últimas fechas, pero rara vez pensamos en nosotros mismos como ciudadanos. Siempre queremos concebirnos, digamos, como beneficiarios de algo. Queremos que nos den algo y que venga un hombre providencial a rescatarnos. Estas figuras icónicas de la independencia y de la revolución, bueno, pues son un poco nuestra visión de lo que debe ser un político. Nosotros no queremos que llegue un buen administrador público, no aspiramos a un estadista, sino lo que queremos es un caudillo. Queremos a alguien que ponga orden, queremos a alguien que tenga mano dura. Cito textualmente estas expresiones tan del porfiriato que ahora están tan en boga. Creo que los mexicanos somos fundamentalmente contradictorios en muchos de nuestros valores. Creo que estamos jalonados perpetuamente entre un talante liberal y un talante conservador. Tenemos, por ejemplo, pues digamos, mucho orgullo en decir que no somos discriminatorios en lo más mínimo, pero nunca dejamos de señalar que alguien es indígena o que alguien es homosexual. Siempre tenemos, digamos, que poner el dedo en la puntilla para señalar la diferencia con alguien. Sentimos al mismo tiempo que somos muy defensores de las tradiciones y muy católicos, pero somos un país que tiene una relación que a mí me parece saludable, por otra parte, con la relación que tienen las mujeres con su propio cuerpo. En varias entidades hemos aprobado leyes que permiten el aborto. Somos un país que se cree muy alegre, que se cree muy festivo, muy dicharachero, pero que es enormemente solemne. Creo que ver cómo nos estamos relacionando con las conmemoraciones bicentenarias, pues es darnos cuenta de lo enormemente solemnes que somos. Es decir, siempre pues nos gusta, digamos, que la historia nos apabulle, nos gusta ponerla en pedestales, tenemos muchos problemas para tener una visión crítica de la historia. Si alguien habla mal de Benito Juárez, nos enojamos muchísimo. Siempre vemos a Emiliano Zapata como esta suerte de John Wayne con sombrero de charro y no realmente tenemos una visión de pues la figura muy perniciosa que resultó también Emiliano Zapata. Es decir, nos gusta la historia de piedra, nos gusta la historia en pedestales, no tenemos un diálogo crítico con ella. Y la más preocupante es que creo que somos un pueblo que no sabe ser ciudadano.
Somos un pueblo que sabe ser solidario, pero que rara vez asume una responsabilidad y que rara vez asume que a los derechos corresponden obligaciones. Perdónenme si no estuve particularmente festivo en estas conmemoraciones bicentenarias, pero aunque creo que hay mucho que festejar, porque hay una herencia cultural muy rica en nuestro país y porque hay una actividad cultural contemporánea, vigente, que nos hace un país rico culturalmente, creo que todos tenemos que ir a leer a Jorge Ibargüengoitia. Creo que tenemos que vernos en ese espejo, reírnos con la risa malvada de Jorge Ibargüengoitia y ver si en algún momento damos lugar a un libro quizás menos divertido, pero más coherente. Soy Nicolás Alvarado, esto es una edición especial bicentenaria del podcast de libros de Prodigy MSN y muchas gracias por estar conmigo y por permitirme acompañarlos esta mañana.